Vamos a leer un poco la palabra. Dice a partir del versículo 11: Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Señor, gracias por tu palabra es verdad. Háblanos esta mañana en tu misericordia, Señor. Revélanos el contenido y la aplicación de lo que nos quieres decir hoy día. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos avanzando a través de segunda de Corintios y Pablo está hablando con estos creyentes que él consideraba sus hijos espirituales y les hablaba con total franqueza. Habían tenido problemas, como en toda familia, siempre hay problemas, ¿no? Y habían tenido problemas con Pablo, con la autoridad de Pablo, con la manera en que Pablo los corregía, no les gustaba. ¿A quién le gusta la corrección de ustedes? ¿Quién se despierta y dice, quiero ser corregido? Nadie, ¿no? Pero cuando alguien te corrige, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa en tu corazón cuando alguien te quiere corregir? ¿No? Como que no resistes, así. Dice, ¿por qué yo? ¿Quién eres tú? ¿No? Para decirme esto. Y los corintios, como familia que eran, la iglesia, estaban pasando por ese problema. Pablo era un hombre de Dios que quería corregirlos constantemente, pero lo hacía por amor, como un padre a los hijos. El problema es cuando uno corrige sin amor, ¿no? Cuando uno está cansado, uno está herido o cosas así, y ya no hay amor de por medio, entonces la corrección a veces no es buena. Pero cuando hay amor, la corrección es necesaria y es buena, aunque sea a veces dolorosa. Pablo empieza diciendo que él se había abierto a ellos, su corazón, dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, nuestro corazón se ha ensanchado. Ah, Primera vez que veo esto desde el punto de vista que eh, el corazón de una persona se puede achicar o agrandar, se puede ensanchar o se puede estrechar. Y Pablo, él decía que el corazón de ellos, de Pablo y sus compañeros, se había ensanchado. Ahora no quiero que te imagines un corazón que crece y que se achica, ¿no? Pero el corazón es el centro de muchas cosas en nuestra vida, de nuestro ser, de nuestras emociones. Pero Pablo se está refiriendo con respecto a la capacidad de amar. La capacidad de amar del corazón de Pablo se había ensanchado. Pero no es que él lo había ensanchado, Dios había ensanchado esa capacidad de amar. La palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero nosotros podemos decidir cuán ancho es ese amor o cuán estrecho es ese amor. El amor ha sido derramado, dice su palabra, en nuestros corazones por el Espíritu. Tengo la capacidad para amar como Dios ama, pero Dios no me fuerza a amar como Él ama. ¿Ven la diferencia? Tenemos el amor de Dios, pero Él no me va a forzar a amar como Él ama. Va a depender mucho de mí, que yo quiera amar como Él ama para permitir que mi corazón se ensanche o se estreche, se achique. Y muchas veces, y vamos a ver aquí, Pablo nota algunas cosas que pasaba con los corintios, el corazón de ellos se estaba achicando, estrechando en la capacidad que tenían para amar. No sé si te pasa eso a ti a veces en tu vida. Sientes que no puedes amar tanto a una persona o a la otra persona por cosas que han pasado. Y es que tu corazón estás decidiendo que se estreche. Y el amor de Dios no puede manifestarse completamente. Ahora, Pablo va a decir, no estéis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. ¿Te das cuenta? Pablo les decía, su corazón de ustedes se ha estrechado. No pueden amarme como yo los amo.
¿Por qué? Porque yo los corrijo y les digo sus cositas y no les gusta. Es como cuando después de haber corregido a tu hijo, qué bendición sería que tu hijo venga y te diga te amo, papá o mamá, por haberme corregido. Pero usualmente cuando tú corriges a tu hijo se va al cuarto y no quiere saber nada de ti. Su corazón se achica. Ahora, lo que el Señor nos está hablando acá a través de su palabra es que cuando Él nos corrige, en lugar de irnos a nuestro cuarto y llorar ahí, tenemos que agradecerle que lo ha hecho. Tenemos que ensanchar el corazón y darle gracias. Y de la misma manera, con respecto a nuestras relaciones humanas, ¿cómo hacemos para que nuestro corazón se ensanche y podamos hacer lo que no podemos hacer en nuestra propia carne? Versículo 13 dice, pues para corresponder del mismo modo como a hijos os hablo. ¿Se dan cuenta? Ensanchados también vosotros. Pablo estaba diciendo, yo he ensanchado mi corazón, los amo a pesar de. Eso es lo que está diciendo. A pesar de todas las cosas que hablan de mí ustedes, a pesar que algunos dicen yo soy de Pedro, yo soy de Juan, yo soy de tal, a pesar de los problemas que hay en la carnalidad entre ustedes, a pesar de todas las cosas que los corintios tenían, Pablo decide ensanchar su corazón. Él podía achicarlo y decir, tengo tantas iglesias que ya no quiero saber nada de ustedes, me voy. Pero Pablo decide ministrarlos y ensanchar su corazón, amarlos a pesar de. Es una buena pregunta para nosotros. ¿Podemos amar a pesar de? ¿Me entienden? Y para eso yo tengo que decidir ensanchar mi corazón para que el amor de Dios pueda salir más. A veces tenemos el amor de Dios saliendo como por una gotera, ¿no? Nuestro corazón es como una de esas represas de agua y por ahí sale un poquito del amor de Dios. Y lo que está diciendo Pablo es, tienes que permitir que salga, abre las válvulas para que salga el amor. Y es una decisión tuya, tú no puedes, Dios no te va a forzar. Dios no te va a forzar a hacer esa parte. Él puede, pero Él no te va a forzar. Él quiere que tú también tomes parte. Por eso Él va a decir, ustedes ensánchense también. Ahora, el versículo 14, Pablo va a revelar algunos de los problemas de los corintios por los cuales ellos no podían ensanchar su corazón. No lo había visto nunca, este versículo que viene a continuación, yo no lo había visto nunca desde ese punto de vista, siempre lo había visto separado de este problema. Pero ahora me doy cuenta que los problemas, el motivo por el cual los corintios no podían pasar esa barrera de sus sentimientos humanos y de sus cosas que ellos tenían, era porque habían problemas en su corazón, otros problemas. ¿Cuáles eran? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. Entonces se dan cuenta cómo lo une a esta corrección que les va a hacer Pablo. Me permiten un segundito, un comercial y regreso. Es que yo amo esta Biblia, pero es bien pesada. Ya se me está cansando el brazo. Uy, por payaso me pasa eso. Ahora sí. Sí. Sí, le hacen comercial de estos stands, son buenísimos, yo los fabrico. Ok, entonces se han dado cuenta, la corrección viene inmediatamente después de haber dicho ensanchen su corazón. Pero lo que Pablo está apuntando aquí es que hay un problema en ellos, por los cuales no pueden ensanchar su corazón. ¿Sabes cuál era el problema? Mm. Estaban siendo influenciados por el mundo. Estaban siendo influenciados por el mundo. Y aunque este versículo tiene una aplicación directa muchas veces específicamente, por ejemplo, a creyentes que se casan con una persona que no es creyente, no tienen el mismo espíritu, pero es aplicable a muchas cosas. No creo que Pablo solamente tenía en cuenta ese caso. Vamos a explicarlo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La idea detrás de este versículo estaba contenida en Deuteronomio 22:9. En Deuteronomio 22:9 hablaba de, ¿saben lo que es el yugo, no? El yugo eran eso que se colocaban encima de los bueyes o otros animales que les permitía andar derechos, no los dos juntos.
Pero esto está tomado de Deuteronomio en el sentido de que muchos no, solamente tenían un buey y por ahí ponían otro animal y estaban en yugo desigual, no a la misma altura, no coordinados, no avanzaban, completamente diferente. Era aplicado a la agricultura de aquel entonces. Sin embargo, Pablo toma ese principio y lo aplica a las relaciones a través del Espíritu Santo de nosotros, en cuanto a lo que tiene que ver la influencia de otras personas sobre nuestra vida, sobre todo personas que no tienen el Espíritu, cuánto nos influencian a nosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Un hombre que es creyente, que realmente ama a Dios, va a entender esto y va a saber que cuando llegue el momento de elegir una pareja, va a elegir a una mujer que sea creyente y que tenga el Espíritu de Dios. Y ojalá que pueda amar a Dios también, ¿no? Eso no asegura que todo va a ir bien, pero estamos en el mismo espíritu, quiere decir que podemos andar en la misma dirección. El problema es que cuando hay una unión de yugo desigual, un creyente con un incrédulo, aunque pueda haber entre comillas amor, siempre va a haber esa tensión, que uno quiere ir por acá y el otro quiere ir por allá. Que uno quiere criar a los hijos en el Señor, el otro los quiere criar en los deportes. Que uno quiere hacer los negocios y hacer un poquito de arreglos y la persona creyente dice no puedo hacer esto. Y que no hay que pagar esto, decimos esto. Entonces comienzan a haber conflictos, ¿no? Y he escuchado muchos casos en los cuales uno dice, bueno, no, que eh, yo voy a convertir a la persona. Y bueno, yo no quiero oponerme a eso, puede ser que Dios lo haga. Dios puede hacer muchas cosas, pero el principio básico es mantén influencia sobre las personas y que las personas no te influencien a ti, sobre todo en cuanto a las relaciones. Entonces, esto era lo que estaba hablando en términos generales Pablo, pero yo no creo que tenía solamente eso en medio. Y ustedes han escuchado casos seguramente, ¿no? No sabemos. Ahora, unos dirán, bueno, pero yo no conocía al Señor y he conocido al Señor, pero mi esposo no es creyente o mi esposa no es creyente. Es un caso completamente diferente, ¿no? Y Pablo va a hablar acerca, porque los corintios también le decían, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos divorciamos? Y Pablo va a decir, no, no te divorcies, dice, ¿no? Porque por ti tú estás santificando a tu esposo y aún a tus hijos. ¿Y quién sabe si Dios te va a usar a ti para que tu esposo o tu esposa venga a conocer al Señor? Porque algunos decían, bueno, yo voy a la iglesia, él no quiere ir a la iglesia, entonces yo me quiero separar. Y yo he recibido esos casos a veces en consejería. Y yo he tenido que ser firme en la palabra. La palabra no dice eso. Tú libremente fuiste delante del altar, delante de Dios, hiciste una promesa. Y no es una causal el hecho que tu esposo vaya o no vaya a la iglesia, o tu esposa vaya o no vaya a la iglesia para separarte. Ahora, hay otros casos, nos estamos alejando del tema, pero tiene que ver con adulterio, que es el rompimiento de la promesa que se hizo delante de Dios. La muerte también separa a las personas, ¿no? ¿No dice lo que unió Dios no lo separe el hombre? ¿No? Ahora, cuando habla de la unión, habla no solamente habla básicamente de la unión ah, corporal o sexual que va a ocurrir dentro del matrimonio, lo cual los hace uno. Y es interesante que solamente actos sexuales o carnales son los que pueden separar eso. El uno es el adulterio y el segundo es la muerte. Son actos que ocurren en la carne y separan la promesa. Ahora, hay otros casos, obviamente. Abuso físico o un tipo de abuso no es tolerable de acuerdo a la Escritura. He escuchado diferentes versiones, no estoy de acuerdo. El abuso no es tolerable dentro de una relación, sobre todo abuso físico. El momento que rompemos esa barrera y hay abuso físico, no quiere decir que Dios no pueda sanar, pero el abuso físico no es tolerable. Y es triste porque han habido casos que se han aconsejado a personas que sobrelleven el abuso, básicamente, y usar versículos bíblicos. A mí me parece eso detestable. No estoy de acuerdo. Si alguien está sufriendo abuso físico, un tipo de abuso, sobre todo el físico, la violencia doméstica aquí, la palabra de Dios dice que a paz nos llamó el Señor. No nos llamó a estar en servidumbre de ese tipo. Podemos conversar de eso, ¿ok? Más adelante. No me quiero salir tanto del tema. Pero hay otros tipos de influencia. Miren lo que dice aquí, ¿no?
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, estamos hablando de términos de compañerismo y de comunión. Estamos hablando de términos espirituales, ¿no? Compañerismo y comunión. No significa que tú no puedes tener amigos que no sean creyentes. Eso es absurdo. Hay creyentes que dicen, yo solamente tengo amigos que son creyentes, aleluya. No, pues. Jesús dijo que tú estás en el mundo, no eres del mundo, pero estás en el mundo. Y puedes tener conocidos, inclusive amigos, que no sean creyentes. El problema es, ¿tú los influencias a ellos o ellos te influencian a ti? Ese es el gran problema. Pero no es tanto que no los puedas tener. Estamos hablando de compañerismo y estamos hablando de comunión. Estamos hablando de términos que son básicamente espirituales. Porque al usar el término comunión estamos hablando de aquellas cosas que te influencian, que comienzan a dominar tu vida. Si tú tienes comunión con Cristo, estás diciendo que Él tiene influencia en ti y que comparten los mismos valores y Él está influenciando tu vida. Si tengo comunión con Él, puedo tener amigos que no sean creyentes, pero no tengo comunión con ellos. La comunión es algo a través del Espíritu. Tengo amistad con ellos y aprecio la amistad de muchos de ellos, pero eso es. Ahora, eso puede llegar a transformarse en influencia, sí, y tengo que tener yo discernimiento en cuando eso se convierte en una influencia. Yo recuerdo hace muchos años, perdón, está el agua, me trajeron agua, ¿no? Este, hace muchos años recuerdo que yo, cuando me convertí al Señor, fue un grupo de amigos de mi barrio que se convirtieron. Algunos perseveraron, otros se apartaron. Yo recuerdo que una mañana estaba yendo a la iglesia, tenía mi Biblia, salí de mi casa, estaba caminando para tomar mi bus, ¿no? Y en eso viene un carro de uno de mis amigos que era creyente, hasta aquel entonces se convirtió conmigo, pero se apartó. Y viene y estaba ahí con un grupo de chicos y chicas en el carro, y era verano, y se iban a la playa. Y me dice, ¡hey, César, sube, vamos a la playa! ¿A dónde vas? Y estaba con mi Biblia, no, yo estoy yendo a la iglesia, no, que un domingo, vente, ¿no? Y estaban todas las chicas ahí adentro. ¿No? Vámonos que a la playa. Y le digo a mi amigo, no, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia. Tengo mi Biblia. Pero no te digo que sí fue tentado. Tenía ganas de subirme en la carne. Sí tenía ganas de subir. Y dije, no, voy a ir al tentado. Voy a ir al Señor. Otro día, me acuerdo, vino otro amigo mío y en esa época yo estaba en el rock and roll y todo eso, ¿no? Las guitarras, pero ya me había convertido y quería usarlo para el Señor, ya no para el mundo. Y viene un amigo y me dice, oye, préstame tu guitarra. Venían esas guitarras rockeras, ¿no? Que voy a tocar en este grupo y en este otro, que voy a hacer esto. Y yo tuve que decirle que no. Y le dije, no puedo hacer eso. ¿Pero por qué no? Porque yo quiero servir a Dios y esto me lo ha dado Dios. Y él me consideró que estaba loco, pero él iba a la iglesia antes. Pero entonces la cosa es tú tienes que decidir si te van a influenciar ellos a ti o tú a ellos. Yo le dije, si tú vienes a tocar conmigo en la iglesia o vamos a hacer algo para el Señor, encantado, te la presto. Pero si la vas a usar para todas estas cosas, no te la voy a prestar. Y bueno, me costó separación de algunos amigos, pero en un momento tienes que decidir, ¿no? Hasta qué punto te van a influenciar en tu vida y hasta qué punto tú vas a decir, no, esto no puedo hacer. Entonces, amigos, tiene que ver con influencia, con comunión. Va a decir el versículo 15, qué concordia, otro tema, otra palabra interesante, ¿no? Qué concordia, qué acuerdo tiene Cristo con Belial. La palabra Belial venía del hebreo y tenía que ver con algo malo, inicuo, perverso. Pero en este contexto está utilizado para definir a Satanás, al diablo. ¿Qué concordia tiene Cristo con las cosas del mundo y las cosas del diablo? ¿No? ¿Alguna concordia? ¿Hay algún acuerdo? No, están en completo desacuerdo. En 100% de las cosas, te aseguro. Completamente desacuerdo. Cristo y la mentalidad de Cristo con lo que el diablo quiere hacer en este mundo. Son dos cosas completamente diferentes. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ahora, hablando de influencia, tenemos que ser conscientes que nosotros mismos podemos ser influenciados de muchas maneras, no solamente a través de personas, pero a través de medios, a través de ideas, a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos. Mucha influencia del mundo puede estar sobre nosotros y no nos damos cuenta. Y comenzamos a tener acuerdos con el mundo o concordia con el mundo. O comenzamos a pensar igual que el mundo, compañerismo con el mundo. He escuchado personas que dicen, yo no voy a ninguna iglesia, yo soy creyente yo solo. No creo.
Pues no tienes compañerismo en el cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Y aparte te voy a decir una cosa, si hay gente que piensa así, yo siempre les digo, bueno, ¿y cómo vas a hacer cuando vayas al cielo? Cuando vayas al cielo, porque hay puros cristianos ahí. Si nunca has querido estar con los cristianos en la tierra, te vas a sentir infeliz en el cielo, porque está lleno de cristianos. Así que acostúmbrate a ellos aquí. Nadie es perfecto, no hay nada perfecto, no hay creyente perfecto, no hay iglesia perfecta, no hay pastor perfecto, no hay nada, pero es la familia de Dios, ¿no? Y tienes que darle prioridad a la familia de Dios. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces entra más en el terreno espiritual, porque ahora el templo de Dios ya no es un edificio, eres tú. Y en ti mora el Espíritu de Dios. ¿Y cómo puedes tú someterte ahora a ídolos? ¿Cómo puedes tú idolatrar cosas que no son del Señor? Y muchas veces ese es el problema de los cristianos, que tenemos ciertos hábitos que se convierten en ídolos, que nos esclavizan y que sabemos que no son de Dios, pero les permitimos entrar y de esa manera estamos teniendo comunión o acuerdo con Belial. ¿Te imaginas el contraste? Y a veces tenemos que tener un momento en nuestra vida en que decimos basta de algo, esto no más, no más, no puedo hacer esto porque esto no es del Señor, ¿no? Y como decimos en Perú, ponete las pilas y hacer una batalla directa contra varias cosas que no podemos permitir. De otras maneras estamos rompiendo la comunión con el Señor. Y cuando uno rompe la comunión con el Señor se siente bien feo, ¿no? Se siente uno triste y apagado, sin ganas de nada, porque estamos más de acuerdo con el otro lado que con el Señor. Y puede ocurrir. Así que nosotros, dice, somos el templo del Dios viviente. Versículo 16, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán, ¿qué dice? Ellos serán mi pueblo. Eso sale en Ezequiel, capítulo 37, lo pueden ver ahí, versículos 26 y 27. Una promesa que le hizo Dios a su pueblo de Israel, habitaré y andaré entre ellos. Entonces esta mañana el Señor está habitando aquí, entre nosotros. Está hablando ahora de la iglesia, no está hablando solamente que habitaré en tu corazón, pero dice entre ellos. Entonces la importancia del cuerpo de Cristo, la importancia de tener una comunidad cristiana, en la cual el Señor está entre ellos. No solamente en ti, pero entre ellos. ¿Entienden la diferencia? Cuando uno decide independizarse del compañerismo con el pueblo de Dios, con la iglesia, y queremos vivir vidas independientes, perdemos eso. Perdemos la presencia de Dios entre nosotros. Sí, la tienes en ti, pero no está entre nosotros porque tú no estás acá. Entonces es tan importante que mantengas tú una comunidad cristiana en tu vida, contacto con gentes creyentes, adorar juntos, alabar juntos, servir juntos. Es primordial. Y muchos no ven el valor de esto. Así que Él va a ser nuestro Dios y va a estar en medio de nosotros y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, Dios nos mira como personas, individuos, uno, por nombre, dice Isaías, te he conocido, ¿no? Pero también nos mira como su pueblo. Entonces, Dios nos mira de dos maneras, individualmente y te ama individualmente, pero también nos mira como su pueblo, como una multitud de personas que Él ha elegido para su gloria, por los motivos que Él deseó, y somos suyos. Ahora, si somos su pueblo, entonces el Señor, y a través de Pablo, nos va a exhortar a representar y a ser parte digna del pueblo de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Versículo 17, ¿qué dice? Ajá. Por lo cual, en otras palabras, por ser pueblo de Dios, ¿no? Por el hecho que Dios habita entre nosotros, porque somos templo de Dios, ¿no? Por estos motivos y muchos más, cuando tú ves por lo cual, siempre tienes que unir, porque es una expresión gramatical que une todo lo que ha venido diciendo Pablo. Por estos motivos. En otras palabras, Pablo no se aparece simplemente y dicen, apártense del mal, sino les da los motivos por los cuales ellos tienen que hacerlo. Entonces tenemos que pensar. En base a eso, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor,
y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces hay una promesa de parte del Señor aquí, pero es una promesa condicional. ¿Se han dado cuenta? ¿Y cuál es la condición? Si salimos de en medio de ellos, dice, y nos apartamos y no tocamos lo inmundo. Ahora, no puedes tú simplemente verlo en este sentido gramaticalmente y decir, ok, entonces tengo que salir de en medio de ellos. ¿Quiénes son ellos? Primeramente, ok, el mundo, los incrédulos, ¿no? Ok, los ídolos, muchas cosas, ¿no es cierto? Primero identificar quiénes son ellos. Para mí, ellos son aquellos que te influencian para el mal. Y a ellos tienes que evitar. No puedes tener comunión con ellos, no puedes tener concordia con ellos. Puedes conocerlos, puedes tener cierto grado de amistad, pero ten cuidado, que te lleguen a influenciar de tal manera que dejes de amar al Señor poco a poco. Ten cuidado con eso. Ahora, no es hecho en base a que yo o tú eres mejor que ellos, pero está hecho en base a que tú quieres cuidar tu relación con el Señor. Ese es el punto, cuidar tu relación, cuidar tu comunión con Dios. Entonces, cuando tú te das cuenta que te están influenciando tanto, es momento de... Y es verdad, todos aquellos que han caminado con el Señor por tiempo, tienes que admitir que has perdido amistades. Yo he perdido varias, amistades que yo apreciaba, pero se han perdido. ¿Y qué puedes hacer, no? A veces tienes que perder para ganar y no siempre agradar a todos. Así que eh, salir en medio de aquellos que están en el mundo, que son una influencia para ti, te aparta del Señor. Apartados, dice, apartados, crear un poco de distancia, ¿no? Y yo entiendo que es difícil, porque muchos decimos, bueno, yo voy a trabajar todos los días, y yo les admiro porque ustedes tienen trabajos seculares, quizás yo no paso eso, lo pasé en mis tiempos cuando trabajaba secularmente, ¿no? Ah, y cuánto más tú tienes que orar antes de entrar al trabajo todos los días, porque estás entrando en medio de ellos, muchos de ellos son esa influencia. Recuerdo yo trabajaba en Los Ángeles en un warehouse y estaba con 5 compañeros ahí. Había salvadoreño, Nicaragua, México, filipino y peruano. ¿Qué tal equipo, no? Y salían unas chispas. Yo recuerdo llegaba temprano y estaban ahí metidos en la pequeña oficina que teníamos del shipping department. Y tú entrabas en esa oficina, pero era perversidad todo. Lo que hablaban, lo que decían, todo. Y yo entraba y me sentía incómodo. Pero yo quería ser parte del, no quería que, ¿no? Pero llegó un momento que dije, yo no puedo estar acá, tengo que salir. Aunque me vean diferente, no puedo. Entonces me dediqué a hacer café y a traerles café, ¿no? A pasarles café, para que no piensen que yo estaba, ¿no? Pero tenía que retirarme un poco y ellos se daban cuenta. Entonces, ya poco a poco, cuando yo entraba, ya no hablaban, ya no veían las cosas que estaban mirando, ni hablaban las cosas que... Ya había un poco de convicción en ellos con respecto a las cosas, pero fue bien duro para mí porque yo llegó un momento que me estaban influenciando y yo ya estaba pensando igual que ellos y hasta actuando igual que ellos. Y una de las primeras cosas que se te pegan, ¿sabes qué cosa es? ¿Qué cosa? Las palabras. Se te pega la forma de hablar rapidito, como bubblegum, así, ¡chuc! Comienzas a hablar igual que ellos. Y en eso dices, uy, ¿qué estoy diciendo? Porque está la influencia del mundo, porque dice la abundancia del corazón habla la boca, te está siendo influenciado tu corazón y comienzas con las mismas expresiones. Y eso no solamente ocurre con lenguaje distorsionado, pero ocurre con ideas. A veces veo creyentes diciendo cosas o publicando cosas que digo, estás pensando igualito que el mundo, igual que el mundo, no tienes discernimiento, cero. ¿Y por qué es eso? Porque te está influenciando el mundo, porque todo el día estás metido en un lugar donde no debes estar metido, recibiendo noticias y cosas de gente que no son creyentes y tú le crees todo. Y tu mente está siendo transformada o moldeada por el mundo en lugar de ser renovada por el Señor. Entonces es la influencia, ¿no? Ahora Pablo va a continuar diciendo, apartaos y no toquéis lo inmundo. Entonces ya tiene que ver con tu decisión, ¿no? Porque ¿quién te fuerza a tocar algo? Tú mismo te fuerzas, ¿no? Pero no es que Dios en su soberanía te hace tocar algo. No, tú tocaste. Está la responsabilidad humana. Yo estiré mi mano y tomé. Y Pablo dice, no toques. Y el Señor dice a través de Pablo, no toques eso. Si tú lo tocas,
como a un niño, si tocas te quemas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un niño le dice no toques? ¿Sabes lo que hace el niño? Toca. ¿Para qué me dijiste que no toque? A mí me pasó literalmente. Mi mamá con éramos pequeños, mi hermano y yo, estaba el stove ahí, ¿no? Bien caliente y era eléctrico, no se veía. Y con mi hermano yo le decía, a ver, te apuesto que no tocas. Y él me decía, no, no, yo sí toqué, tú toca. Y me engañó, me dijo, sí, yo he tocado, no pasa nada. Y cuando pongo la mano, y mamá me ha dicho que no toque. Y mi hermano me hizo tocar. Así nos queríamos. Pero basta que te digan que no toques y queremos tocar. Y aquí, ¿qué es lo que dice Pablo? No toques lo inmundo. Lo que Dios ha declarado inmundo, no te acerques, apártate, no lo toques. Si lo tocas, va a haber dolor que Dios quiere evitar. Y dice, si nosotros hacemos eso voluntariamente, el Señor nos va a recibir. Ahora, no quiero decir que esto te trae la salvación, eso no está diciendo Pablo. Pero recibir en términos de comunión, porque el pecado rompe la comunión con Dios. Si tocamos lo inmundo, se rompe la comunión con Dios. Si queremos ser recibidos en comunión diaria, tenemos que poner de nuestra parte, tomar ciertas decisiones. Entonces dice el Señor, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Qué tremendo, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento. Entonces hay un llamado acá de parte del Señor a la pureza, a la separación, para que... Y esto dentro del contexto, qué lindo es esto, porque esto está dentro del contexto de lo que hablamos hace una semana o dos, que tiene que ver con la reconciliación, ¿se acuerdan? Para que pueda haber reconciliación, tiene que haber una enmienda, tiene que haber un propósito de dejar muchas cosas, para que pueda haber la reconciliación no se quede en palabra, pero se traduzca en acciones, ¿no? Vayamos al capítulo 7, versículo 1. Y ahí vamos a terminar hoy día porque nos hemos empezado un poquito tarde. Así que, amados, puesto que tenemos ¿qué? Tales promesas, limpiémonos de alguna contaminación. De toda, dice, ¿no? De toda contaminación. ¿De qué cosa? De carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Les hago una pregunta. Pablo está diciendo, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿Quién se tiene que limpiar? Nosotros. Pero yo siempre había entendido que Dios es el que me limpia. Él es el que me limpia. Entonces, hay dos tipos de limpieza. Eso es lo que estoy entendiendo ahora. Yo no puedo limpiarme de mis pecados, solamente la sangre de Cristo. En primera de Juan dice que si alguno ha pecado, tenemos abogado, y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y qué más, y limpiarnos. La autoridad es total y la habilidad de limpiarnos de nuestros pecados es de Cristo, en el sentido de que Él pagó por los pecados y ya no recibo la paga del pecado que es muerte. En ese sentido, Él me perdona y me limpia de el cargo legal del pecado. Ya no estoy acusado por el pecado, Él me limpia y me perdona. Pero aquí Pablo está hablando de santificación, no está hablando solamente del perdón legal, de haber sido perdonado para no ser salvo o para ser salvo. Está hablando aquí de la santificación personal. Y en ese sentido hay una limpieza personal. Es como cuando tú vas al baño a la primera hora de la mañana, te miras al espejo, no le dices a tu esposo o tu esposa, ven, lávame la cara, no te la lavas tú. O algunos son flojos y dicen, házmelo, ¿no? Afeítame, que no tengo ganas, ¿no? No sé si uno haga eso, pero no hagan, por favor, ¿no? Pero a no ser pues que uno esté indispuesto, ¿no? Pero en realidad tú tienes que tomar responsabilidad de tu propia limpieza. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tenemos que ser responsables de nuestra propia limpieza espiritual. No podemos todo echárselo a Dios. Tú, Dios, límpiame, tú, santifícame, tú, ayúdame, tú, y yo estoy haciendo todo lo contrario. Hay una contradicción. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
Nuevamente, puesto que tenemos las promesas. ¿Cuál es la promesa? De que Él va a habitar en medio de nosotros y nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Es una promesa suficiente para decir. Entonces, el asunto al final es, ¿dónde está tu corazón? ¿A quién amas más? Si amas más a Dios o amas más las cosas del mundo. Tienes que decidirte. No puedes amar a dos señores, a uno solo. No se puede amar a los dos a la misma vez. Dice, limpiémonos. En la manera en que está escrito gramaticalmente nos da la responsabilidad de limpiarnos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu. Segunda cosa que puedes llevarte a tu casa. Hay dos tipos de contaminación. ¿Cuáles son? ¿Habías pensado en eso? ¿Que hay dos tipos de contaminación, de carne y de espíritu? ¿O son lo mismo? Aunque toda contaminación al final sea de carne, también afecta el espíritu, ¿no? Pero hay contaminación de carne y hay contaminación de espíritu. Muchas veces pensamos en términos de la santificación, casi siempre en la contaminación de carne, ¿no? Cuestiones carnales que yo tengo que dejar de lado porque no agradan al Señor. Apetitos carnales que yo les estoy dando demasiado énfasis en mi vida y que tengo que apartarme de ellos. O santificar la parte carnal, porque estamos en la carne, vivimos en la carne, tenemos cuerpos carnales que tienen necesidad. Pero si a esas necesidades yo me entrego por completo, termino pecando, ¿no? Termino haciendo cosas que el Señor dice no hagas, no hagas, no hagas. Entonces, muchas veces eso tiene que ver con la contaminación carnal, lo que entra por mis ojos, lo que toco con mis manos, todos los actos que yo puedo hacer usando mi cuerpo, que contaminan mi carne. Por ejemplo, Pablo hablando acerca de eso él va a decir, todo pecado que tú hagas fuera del cuerpo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo con respecto a eso? Todo pecado que tú cometas es fuera del cuerpo, pero dice, el que peca en moralidad sexual está pecando contra su propio cuerpo. Contra su propio cuerpo. Estás afectando tu cuerpo. Y muchos no entienden eso, sobre todo en esta área. Estás afectando tu propio cuerpo. Cuando Dios le presentó a Eva, a Adán, le dijo, ahora serán los dos una sola carne. Es una unión carnal. Pero a un hombre o una mujer salir de ese plan de Dios y en busca de amor o de satisfacción o lo que sea, rompemos, ¿no?, el esquema de Dios o el diseño de Dios. De lo que estamos haciendo es contaminar nuestro propio cuerpo y estamos sufriendo las consecuencias. Vivimos en un mundo que sufre las consecuencias, donde hay ansiedad y depresión y muchos no saben qué es el amor porque han entregado completamente sus vidas a buscar esa sensación, ¿no?, ese placer en sus vidas y no pueden descubrir lo que es el amor, ni la intimidad, ni nada de eso. Entonces, eso muchas veces pensamos en términos de la contaminación de la carne, ¿no? No sé, a veces en esta cultura. Pero Pablo dice también la contaminación del espíritu. ¿Y sabes cuál es el problema con la contaminación del espíritu? Bueno, con los dos. Que la contaminación del espíritu muchas veces no se ve, porque es del espíritu y la puedes tener bien escondidita ahí. Con tu carne eres perfecto, eres fiel, ¿no? Haces todo lo correcto, pero dentro hay cosas que no están bien. ¿Me entienden lo que quiero decir? Era como los fariseos. Los fariseos en la carne estaban bien, no hacían nada de las cosas que estaban en la ley o contrarias a la ley, pero en su corazón, ¿qué era? Era como sepulcros blanqueados, porque había todo tipo de basura adentro. Había celos, había engaño, había rencor, había orgullo, había envidia, habían las cosas que corrompen el espíritu del hombre, ya no tanto la carne, pero el espíritu del hombre. Así que hay dos categorías. Hay los actos externos que hacemos en la carne, pero también hay las cosas del espíritu que afectan tu vida tan igual como las otras y que muchas veces las toleramos porque decimos, pues yo soy así, es mi personalidad. Te voy a decir que seas envidioso no es tu personalidad, o que seas rencoroso tampoco, o que seas agresivo tampoco. Simplemente muchas veces son pecados que uno tiene que reconocer delante de Dios y entregárselos a Dios y pedir a Dios que te santifique en el espíritu también y no solamente en la carne. Entonces Pablo toca los dos aspectos, la carne y el espíritu. Y si tú tomas los dos aspectos, dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Entonces, el temor de Dios en este caso es esencial. Y lo que yo he podido ver a través de los años es que el temor de Dios uno tiene que experimentarlo. No puede ser enseñado. Y muchas veces nos ocurre o nos pasa a través de experiencias en los cuales tú aprendes a temer a Dios más. Muchas veces son las consecuencias de los actos. Muchas veces es la revelación de la palabra, ¿no? Si se te aparece el Señor, probablemente vas a tener temor de Dios todo el resto de tu vida, ¿no? Me imagino yo. Quiero pensar que si un día se me aparece el Señor y lo veo con una espada que sale de su boca, voy a estar temblando todo el resto de mi vida, ¿no? Entonces ahí voy a tener bastante temor de Dios, ¿no? Pero muchas veces el temor de Dios en la vida de los creyentes, va a crecer en base a cómo lo experimentamos en nuestra vida. Es como que tocaste la hornilla y te quemaste, y ahora tienes miedo de la hornilla y no te acercas. Pero antes sí te acercabas, ¿por qué? No le tenías miedo, porque no sabías qué iba a pasar, pero ahora ya sabes lo que pasa, ya sabes lo que pasa. Y el pueblo de Israel tuvo que aprender el temor de Dios por un montón de cosas que les pasaron, para tener temor de Dios. Y el temor de Dios es lo que perfecciona, o el motivo por el cual perfeccionamos la santidad. Ahora, ¿cómo Dios va a revelar su temor a nosotros o quién es Él? Grandemente, y creo que muchas veces tiene que ver con nuestra percepción de quién es Dios en la persona de Jesús, porque lo vemos a Jesús todo bueno, todo lindo, sanando, curando, bendiciendo, y tenemos esa imagen del Señor, qué lindo es el Señor, ¿no? Pero necesitamos tener la imagen que tuvo Juan en Apocalipsis, ¿no? Para caer de rodillas temblando y saber que el mismo Dios que se encarnó en Jesús es el mismo que se le apareció a Moisés en una montaña ardiendo y que la gente no quería ni acercarse. No ha cambiado. Sin embargo, para que Dios pudiese interactuar con el hombre, tuvo que venir en un cuerpo humano. Y eso ha creado ese sentido de que Dios es mi amigo, o Jesús es mi amigo, o como dicen ustedes, es mi cuate. No es tu cuate. En Perú decimos es mi pata. Tampoco es mi pata. Él es Dios, ¿no? Él es Dios y yo debo tener respeto y temor, porque en cualquier momento Él puede decir hasta acá no más. Él puede decir en cualquier momento hasta aquí no más. O Él puede hacer lo que Él quiere hacer y tú no puedes, como dice Isaías 45, que es el hombre para argumentar con Dios, ¿no? Como hemos leído. Si Dios quiere hacer algo en mi vida para mostrarme su temor, ¿quién soy yo para argumentar y decirle, Dios, no hagas esto? Si Él quiere hacerlo para enseñarme lo que es el temor de Dios. Hace años conocí una persona, termino con esta historia, hace años conocí una persona que, no sé si conté esta historia aquí, pero igual la cuento, ¿ya? No importa. Una vez conocí una persona, hace años, muchos años, que creo que el esposo, me parece a mí, no se me acuerdo si era el esposo o no, pero había estado en la cárcel por violencia doméstica. Estaba en la cárcel. Y en ese tiempo la esposa, bueno, Dios comenzó a obrar en ella y hubo sanidad y hubo muchas cosas bonitas y los hijos. Y bueno, pasó el tiempo y el esposo ya iba a salir de la cárcel, ¿no? Pero tenía una orden de restricción, que él no se podía acercar a ella, ni él, ni ella a él, por una distancia y por un tiempo prolongado. Pero ella, casi llegando a la fecha, tuvo este pensamiento y cometió un error y fue a recibirlo a la cárcel, cuando salía. Y él salió de la cárcel y se subió al carro y se fueron. Y atrás venía el parole officer, el oficial de parole, ustedes saben, el oficial. Lo chequeó y le pararon el carro a las 2 cuadras. Y la bajaron a ella, le pusieron sus esposas, a él también sus esposas, a él fue adentro de nuevo por haber violado, y a ella la pusieron, creo que estuvo 6 meses detenida, y la pusieron en un programa, le quitaron a los hijos por 2 años. Así de serio. Cuando ella regresó, porque la dejamos de ver un buen tiempo, lo primero que ella me dijo fue lo siguiente: ahora sí tengo miedo de Dios. Eso fue lo primero que me dijo. Ya temo a Dios. Antes sí no tenía temor, pero ahora sí temo a Dios. Y su vida cambió, ¿no? Con eso. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí?
que el temor de Dios es fundamental para poder perseguir estas cosas y que Dios nos puede hacer ver su temor. Lo lindo sería que nos haga ver su temor sin nada, ¿no? O sea, que podamos temerlo y respetarlo, ¿no? Al Señor. Así que oremos eso, que el Señor nos dé temor de Él. Un temor que no es un miedo de que algo malo te va a pasar, porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, aún lo malo que nos pueda pasar, pero Dios nos puede estar hablando y revelando algo. Creo que lo dejamos ahí, ¿no? Ahí está buena la palabra. Señor, gracias por tu palabra esta mañana, que a través de tu Espíritu nos hablas a todos, incluyéndome a mí en primer lugar, Señor, y a todos mis hermanos que están aquí, porque es tu palabra. Y Señor, como Pablo dijo, y le dijo a los corintios, y nos dices hoy día, Señor, que debemos ensanchar nuestro corazón, Señor. Debemos permitir que tu Espíritu y tu amor obren en nosotros. Y debemos, Señor, dejar las cosas que nos hacen daño en nuestras vidas, Señor. Aquellas cosas que impiden que se perfeccione tu santidad en nosotros, sea de palabra o de hecho, sea espiritual o carnal, Señor. Queremos ponerlo en tus manos y traer todo aquello que no te agrada, Señor, delante tuyo. Y por tu Espíritu Santo, Señor, pedir que tú nos des el poder y la decisión de nuestra voluntad para poder dejar todas esas cosas y no acercarnos, dice tu palabra. Señor, gracias por tu misericordia, que son nuevas cada mañana con cada uno de nosotros. Y Señor, gracias por tu promesa que tú habitarás en medio de nosotros y tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo. Gracias, Padre, por tu amor sobre cada uno, en especial en la persona de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.